Bienvenidos, aquí estamos en el capítulo número 3 de nuestras charlas de Human Performance. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a ser muy familiar y que es clave para que funcione lo que vimos en los capítulos anteriores sobre la escalera de inferencia. En nuestra clase número 3 vamos a hablar de algo que se llama sesgo o sesgos cognitivos. Entonces, déjenme compartirles la presentación y vamos a comenzar. En la clase número 3 de Human Performance, o las charlas de Human Performance, y vamos a ver sesgos, vamos a hacer un repaso primero, Human Performance, qué es, y la simple fórmula que estamos tomando en cuenta para estos distintos capítulos. La fórmula que estamos tomando en cuenta es el performance humano, básicamente es entender primero por qué hacemos lo que hacemos, multiplicado por las habilidades desarrolladas, ejemplo, pensamiento crítico, comunicación, resolución de problemas complejos, más los aspectos que contribuyen al error humano, ya que al error humano tenemos que tomarlo en cuenta dentro de nuestro performance, y por supuesto el estadio cultural de la organización. Esto va a hacer que nos dé un resultado y ese resultado va a depender justamente del estadio en el que tengamos estos aspectos desarrollados. Como vimos en clases anteriores, en charlas anteriores, básicamente estamos en el capítulo de por qué hacemos lo que hacemos. Recorrimos una serie de conceptos, como por ejemplo la escalera de inferencia, el proceso que llevamos a cabo cuando decidimos concluir, cuando decidimos tomar un camino, cuando decidimos tomar una decisión. Y esta escalera básicamente lo que tiene acá es la información disponible que nos dan. Luego esa información se selecciona. No olviden ver la clase anterior, que van a ver algunos ejemplos de esto. Se interpreta, se supone, se concluye y por supuesto hay cuestiones que afectan esa conclusión como creencias y ahí, digamos, tomamos nuestra acción. Pero en la clase número 3 o en la charla número 3 de hoy vamos a hablar de los sesgos. ¿Qué son los sesgos o sesgos cognitivos? Entonces aquí vamos a definir primero qué es un sesgo cognitivo y por qué necesito como profesional entender este concepto. Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica en muchos casos, y lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. O sea, este sesgo, esta desviación en el procesamiento mental, hace de que algo que indica una cuestión en hechos, muchas veces sea desviada por los sesgos que tenemos nosotros mismos como humanos. Por eso es tan importante que al entender el concepto de la escalera de inferencia y entender cómo funcionan los sesgos, eso va a hacer de que se mejore en un gran porcentaje todo lo que concluimos, lo que decidimos, lo que evaluamos, etcétera. Entonces, vamos a ver unos ejemplos que van a ser muy familiares para ustedes. Primer ejemplo, vamos a ver, hay muchísimos sesgos que vemos en el programa. En el programa vemos, bueno, vemos más de 50 distintos, pero hoy vamos a hablar de 3 sesgos que se repiten mucho entre los profesionales. Uno de los sesgos es el famoso efecto halo. ¿Por qué pongo la foto de La Voz? ¿Vieron ese programa donde viene gente a cantar y los jueces están mirando hacia el otro lado, no están mirando a la persona? Bueno, aunque no lo sepan, hace muchos años, en el 1900, por supuesto, dentro de las orquestas, de las grandes sinfónicas, no se permitían mujeres. No había mujeres tocando en la orquesta. Entonces, en una época, lo que se decidió hacer en nuestro proceso evolutivo, se decidió hacer las audiciones para seleccionar las distintas personas que estaban en la sinfónica con el telón abajo. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes, yo, los humanos, tomamos decisiones en base a cuestiones como el efecto halo. El efecto halo es cuando algo o alguien nos cae bien en una primera impresión,
nuestra evaluación sobre sus habilidades está sesgada, está cortada. Entonces, posiblemente tomemos una decisión errónea solamente en cómo luce esa persona físicamente. Entonces, en estas audiciones hacían que la gente toque sin saber el director de la orquesta si era hombre o mujer, sino evaluando en base a la calidad de su música. Bueno, aquí en la voz, que es una versión más moderna, es justamente, quizás eh, no explicándolo de esta manera, pero lo que están haciendo ahí es quitando el sesgo para que la decisión de los jueces no sea basada en cómo luce la persona que canta y que sea solamente en su música. Entonces, ustedes hoy, cuando deciden sobre algo o alguien les está transmitiendo información, sin darse cuenta están evaluando su forma física, si me cae o no me cae bien, si es alguien que conozco o no conozco, lo cual muchas veces no tiene ni siquiera algo que ver con la información que transmite. Entonces, si ustedes tienen que elegir una persona para que esté en su equipo y tienen que evaluar currículums, uno de los consejos que siempre le damos es que hagan la evaluación de manera simultánea. Pongan los currículums todos al mismo tiempo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? También lo van a poder ver. ¿Qué hace la gente? Si yo visito tu perfil y, por ejemplo, una red social como LinkedIn permite saber quién vio tu perfil, lo primero que hacemos es ir a ver su perfil. ¿Y qué hacemos primero? Miramos la foto, vemos el título y luego quizás nos metemos en los contenidos. Pero la foto tiene un gran efecto en qué interpretamos, qué entendemos, cómo nos sentimos con respecto a esa persona. Por eso, cuando ustedes recorren la escalera y tienen información y tienen que tomar una decisión, muchas veces esa decisión ha sido sesgada, ha sido afectada, ha sido desviada por, en este caso, el efecto halo. Es muy importante que tengan en cuenta o tengan la práctica de repreguntarse, recuerden la regla, evidencias, hechos, no sentimientos. Entonces, si una persona viene a aplicar por una posición, hay que intentar, dentro de las posibilidades, evidenciar su competencia y no solamente hacerlo en base a lo que muchas veces nos pasa. Me cayó bien, no me cayó bien, me pareció que dijo exactamente lo que yo estaba esperando escuchar. ¿Ok? Primer efecto, efecto halo, uno de los sesgos más comunes dentro de los humanos. Y bueno, en el mundo industrial se ve muchísimo porque al momento de tomar decisiones es algo que afecta o sesga nuestras decisiones. Recorremos la escalera y nuestra decisión está afectada por el efecto halo. Segundo sesgo, el famoso sesgo de autoridad. Y esto, acá hay como dos juegos aquí. Acá van a ver, bueno, hay imágenes que tienen un número y muchas veces lo que jugamos aquí es, bueno, ¿quién de estas personas contratarían para estar en su equipo? O quién de estas personas, este es un juego que ustedes pueden hacer justamente con su equipo. Tomen fotos de imágenes de personas X, no hace falta que sea nadie en particular, y pregúntenle a su equipo cuál de estas personas es más competente. Por supuesto que es imposible saberlo desde una foto, pero justamente ahí es donde entra el sesgo de autoridad. El sesgo que hace de que evaluemos la posibilidad de competencia en una persona por su apariencia, por cómo lo percibimos, por si lo percibimos como una autoridad o no. Y después entra este sesgo en cuando nosotros tenemos a una persona clasificada como autoridad en algo, en lo que sea, y esa persona nos transmite algo, muchas veces nosotros directamente no lo evaluamos, lo tomamos y ejecutamos. Entonces, no evaluamos si estaba correcto lo que dijo o no, no verificamos que sea correcto o no, basado en evidencias y en hechos. ¿Por qué? Porque ya lo sentimos como una autoridad. Entonces, tienen que tener en cuenta este tipo de sesgos, porque imagínense, esa persona me cae bien y encima la tengo como autoridad en algo que yo percibo como autoridad, porque muchas veces ni siquiera hemos podido evidenciar la autoridad en competencias y demás.
Esa mezcla de sesgos van a hacer de que tu decisión es muy probable que no sea lo más exacta posible. Entonces, por favor, tengan en cuenta, recuerden, sesgo de Halo o efecto de Halo, sesgo de autoridad. Por supuesto pueden investigar un poco más, pero bueno, esto entramos más en detalles en el programa de pensamiento crítico y resolución de problemas complejos. Pero vamos a ver uno más dentro de los que más se repite. El famoso sesgo de confirmación. Esto es muy común al momento de discutir un tema entre colegas. ¿Qué hacemos en general? En general lo que hacemos es buscar o aferrarnos a la información que confirma lo que nosotros creemos, que no necesariamente puede llegar a ser lo correcto. Sin embargo, que lo que hacemos es confirmar lo que nosotros creemos que es correcto. Por eso, bueno, esto, en todo lo que sea debate, todo lo que sea discusión, es muy importante basarse lo más posible en lo que es hechos, evidencias, no sentimientos. Para poder recorrer la escalera, la información disponible siempre va a ser la misma. El problema es cómo nosotros interpretamos esa información. Cómo la seleccionamos, cómo agarramos ciertas piezas o no, que nos conviene o no nos conviene. Por eso imagínense el efecto halo, el sesgo de la autoridad y el sesgo de la confirmación todos juntos en un solo momento. Es muy probable que nuestra decisión o nuestra conclusión sea errónea, o sea desviada, o no sea lo exacta que necesita ser. Entonces, por eso es tan importante que cuando estén discutiendo un problema intenten basarse en evidencias. Si hablan de, por ejemplo, en las organizaciones, en el mundo de la seguridad, muchas veces las organizaciones plantean sus planes de trabajo en base a los indicadores. Bueno, se podría considerar que el indicador es una evidencia. Se podría considerar de que ese indicador fue creado de manera correcta. Pero no dejen de preguntar, no dejen de ver otras caras de esa visión para entender y tener todos los hechos en un solo lugar y poder evaluar y poder tener tu información disponible y la seleccionada lo más cercano posible. Mientras la información disponible y la información seleccionada sea lo más cercana posible y no esté sesgada por ciertas cuestiones, mejor va a ser la interpretación, mejor va a ser la suposición, mejor va a ser la conclusión y mejor va a ser la acción que van a tomar. Entonces, es muy probable que de esa manera vayan mejorando el resultado y no pierdan tiempo, que es lo que suele pasar con esto, en cuestiones que no les van a añadir ningún valor y lo único que va a pasar es les va a hacer perder el tiempo. Espero que les haya servido esta clase número 3. Los sesgos son algo que está presente absolutamente todo el tiempo y para mí es muy importante que lo comprendan porque en el momento que comenzamos a comprender cómo manejar, cómo optimizar nuestro proceso de recorrido a través de la escalera de inferencia y el manejo e identificación de los sesgos para que nuestras decisiones sean lo más correctas posible, eso va a marcar la diferencia entre los profesionales de una organización. Y eso es algo que toda la organización va a ver. Por eso es tan importante que desarrollen esta capacidad. Así que bueno, hasta acá los saludo. Espero que les sirva y por supuesto continuamos la semana siguiente. Un abrazo. Adiós.